One Piece es una de las obras más populares de las últimas décadas. Cuenta con el manga, una adaptación al anime, un live action y próximamente una segunda animación. Sin embargo, adentrarse en Latinoamérica no fue sencillo. El anime no tuvo tanta popularidad como otras obras en los años 2000, debido a problemáticas con su distribución, pero principalmente por varios cambios visuales que se hicieron. A esto se le recuerda como el intento fallido de traer One Piece a Latinoamérica, y siempre se menciona como la versión censurada. ¿Pero realmente es así? Hoy hablaremos de la primera versión de One Piece. ¿Es censura realmente o quizá algo más? El manga de One Piece fue publicado por primera vez en 1997. 2 años después, inició la adaptación animada, por parte de Toei Animations, iniciando así una nueva era pirata, y el fanatismo por esto. Pero no fue tan fácil llegar a Latinoamérica. En esos tiempos ver anime no era como lo es actualmente. Ahora hay un gran número de animes de diversos géneros y demografías traídos por diversas plataformas y servicios de streaming, con traducciones y doblajes casi simultáneos a su salida en Japón. Incluso hay algunos que cuentan con más de un doblaje al español latino. Pero en los años 90 y 2000 eran muy pocos los animes que llegaban a Latinoamérica, y si llegaban tenías que esperar un horario definido en la televisión para poder ver el anime que te gusta, y solo aquellos que eran considerados populares y que podrían captar a un gran número de personas eran traídos a este lado del mundo. Y esto sucedía cuando un canal de televisión o una cadena de varios canales compraba los derechos de transmisión de algún anime. Posteriormente se hacía el doblaje, se asignaba una clasificación y después un horario. Así es como tenías que esperar día con día para ver un episodio de anime. Aunque también había canales especiales que transmitían anime todo el día. Anteriormente las televisoras buscaban tener suerte, que el anime que habían comprado fuese un fenómeno internacional, que pudiera captar diversos tipos de audiencia y que a la vez les trajera grandes ingresos, como lo fue Dragon Ball. Si bien hubo varios animes antes con cierta popularidad, fue Dragon Ball quien puso el anime en boca de todos. Todo mundo conoce a Goku. Que por cierto, como dato curioso, Dragon Ball estrenó en México por primera vez en televisión abierta a través de Canal 5. Lo cual me parece curioso porque en aquellos años recuerdo que la mayoría de series extranjeras estrenaban primero en canales de paga antes de llegar a la televisión pública, cosa que me parece que actualmente sigue siendo así. Pero volviendo al tema, muchas televisoras y cadenas empezaron a voltear a ver la animación japonesa, con la esperanza de obtener un éxito que les trajera millones de televidentes, llegando así al año 2004, donde el bloque de programación llamado 4Kids adquirió los derechos de distribución de One Piece. 4Kids ya era una cadena conocida por traer animes como Pokémon y Yu-Gi-Oh! Y buscaba distribuir contenido para menores de edad, entre 5 y 17 años. Sin embargo, podemos decir que tenía ideales muy específicos y hasta cierto punto cuestionables. Tenían una visión americana muy marcada. Solían cambiar diversos elementos de la cultura japonesa para integrar elementos americanos, como la banda sonora o elementos visuales como la comida, sustituyendo estos por elementos americanos que se decía era para que los jóvenes pudieran relacionarse mejor con lo que estaban viendo. Pero aún así no deja de ser una mala práctica, pues borra elementos de otra cultura. Estos cambios los hacían frecuentemente. Si bien eran notorios para aquellos fans que conocían la versión japonesa, para aquellos que era la primera vez que la veían, esto pasaba desapercibido. Así entonces llegó el momento de One Piece, siendo distribuido a Latinoamérica con un doblaje entre 2005 y 2006. Sin embargo, para 2006, 4Kids ya había comenzado a cancelar su distribución, pues One Piece fue un gran problema para ellos. A diferencia de los otros animes que habían distribuido, One Piece tenía elementos que no iban acorde a sus ideales, principalmente la violencia, pues es un anime centrado en peleas. Y aunque si bien One Piece no es el anime más violento del mundo, era el más violento que 4Kids había adquirido hasta ese momento. Y este bloque de programación tenía un enfoque más infantil, pues como su nombre lo dice, 4Kids es un juego de palabras en inglés que podemos entender como para niños. El problema comenzó desde antes de adquirir los derechos, pues 4Kids no quería One Piece, pues conocía de estos elementos que no iban de acuerdo a sus ideales, pero Toei Animations quería vender los derechos y decidió hacer un trato un tanto raro. 4Kids buscaba comprarle otros animes y para poder comprárselos Toei lo obligó a comprarle One Piece, en donde el mayor perjudicado fue la obra y los fanáticos, pues 4Kids terminó cediendo para tener acceso a los otros animes que quería, pero también llevándose One Piece consigo.
Entonces, ¿qué haces cuando tienes que distribuir una historia que no querías distribuir, pero que ya compraste? Y siguiendo sus ideologías, estándares y todo esto, realizaron lo que muchos llaman como censura. Y creo que sí es una forma de entenderlo, pero también es un poco más complicado. Desde mi punto de vista, lo veo como una mala práctica de regulación de contenido. Tengo un video explicando estos conceptos por si quieren ir a darle un vistazo, que son términos similares pero con propósitos diferentes. En resumen, la censura busca imponer diversos tipos de ideales, como políticos o religiosos, suprimiendo información o aquello que esté en contra de dichos ideales. Y en el caso del entretenimiento, el punto importante es que altera rotundamente la idea del autor, mientras que la regulación de contenido disminuye el uso de elementos como la violencia, con el fin de proteger a las audiencias. Entonces, 4Kids distribuía diversos animes, haciendo cambios para omitir elementos como la sangre, la violencia, menciones a la muerte, elementos de carácter cultural como la música o la comida, pero siempre intentando mantener la esencia de las historias. Pues como dije, animes como Pokémon o Yu-Gi-Oh vienen de 4Kids y muchos crecimos viendo esas historias, y las entendemos perfectamente. Los cambios se realizaban no solo para cuadrarlos con sus ideales, sino para proteger a los menores de estos elementos, lo cual es un poco debatible, puesto que chocan dos elementos importantes. Primero, la protección de la niñez y su derecho a una vida libre de violencia en todos sus formatos, incluyendo el entretenimiento. Y número 2, la libertad de expresión dentro de la animación. Y esto de cortar elementos para la protección de la niñez es bastante común hoy en día, pues muchas películas con temáticas adultas son recortadas si se transmiten fuera de su horario asignado. Seguramente en algún momento de tu vida te has sentado a comer, enciendes la televisión y ves una serie o película, por eso de las 3 de la tarde, y te das cuenta que cortaron una escena violenta, o que la silenciaron por unos segundos. Eso no es censura como tal, se trata de regular la violencia porque probablemente hay niños viendo, y porque de acuerdo a las clasificaciones, ese tipo de películas no debería estar pasando a las 3 de la tarde en televisión. Entonces, una empresa principalmente orientada a niños, con una serie que no quería distribuir, se ve en esta encrucijada, porque después de todo es una empresa y necesita recuperar la inversión que acaba de hacer. Así que siguiendo estos principios e ideales, comienza una serie de recortes, una regulación para adecuar One Piece a su público objetivo, menores de edad, pero haciéndolo de manera deficiente o forzada, llevando a diversos cambios en el material, eliminando sangre, cambiando armas por pistolas de agua, eliminando el uso del tabaco en personajes como Sanji o Smoker, quitando peleas y momentos violentos entre los personajes, cambiando el opening de la serie, eliminando episodios, momentos que si eres fan seguramente ya viste, y si no, creo que vale la pena echarle un vistazo. Al final, fueron alrededor de 104 capítulos los que se distribuyeron. Para aquellos que ya conocían la versión japonesa, estos cambios eran imperdonables, aunque para otros fue el primer acercamiento a One Piece. Personalmente esta fue la primera versión que vi. Yo no conocía la versión japonesa y tampoco el manga, pero sirvió para engancharme en la obra. Aunque sí le perdí la pista porque como dije esta fue cancelada y mi forma de ver anime era a través de la televisión abierta. No fue hasta varios años después que finalmente tuve más acceso a internet y entonces decidí continuar viéndola en su versión japonesa. Ahí fue donde noté los cambios y la verdad no le di mucha importancia. Creo que fue más una razón para poder volver a ver One Piece desde el inicio. Y como dije, la censura busca cambiar elementos con fines políticos o ideológicos, y en este caso se mezclaron más elementos que hace que sea más complicado decir si realmente fue censura o una mala práctica regulatoria. Aunque bien pudieron haber sido ambas, porque si bien la empresa tenía estos ideales ortodoxos e inadecuados, que los llevó a hacer muchos cambios que realmente son ridículos y totalmente innecesarios, también es válido ver que su público no eran los fanáticos ya establecidos, sino aquellos nuevos jóvenes a los que podían atraer, los cuales eran principalmente menores de edad, haciendo que muchos de estos cambios tampoco sean tan terribles como se les quiere hacer ver. Y si bien los cambios alteran ciertas cosas de la obra, considero que para este punto no tenían tanto impacto, es decir, entendías de qué iba la obra. Sin embargo, sí tenía este grupo de fanáticos que ya iban en contra de la serie. Además de que, como mencioné, realmente no era su intención distribuirlo, pero ya habían comprado estos capítulos. Y por lo mismo es que decidieron dejar de distribuirlo.
y quedó marcada como esta versión censurada, por culpa de una corporación ridícula que quitaba cosas sin sentido. Pero como digo, es mucho más complicado que eso. Y no lo hago por defender esta visión diciendo que está bien o defender a 4Kids, sino mostrar estos diferentes elementos que llevaron a que tuviéramos esta versión y cómo es que One Piece fracasó en primera instancia. Porque no fracasó porque era una mala historia o un mal anime, sino por muchas cosas que estuvieron detrás de su distribución. Desde la compra obligada, los ideales, el público objetivo, toda esta regulación que puede convertirse en censura. Y vi un poco de esta versión para este video y la verdad es que me daba más risa que otra cosa. En conclusión, más que censura como tal, pura y dura, porque como tal ni siquiera querían transmitirla y cuando lo hicieron, bueno, tuvieron que adecuarse a lo que ellos querían correcto y terminaron afectando, pues creo que la experiencia de aquellos que ya conocían la historia, porque como digo, aquellos que no, creo que fue un primer vistazo y un primer acercamiento a One Piece. Y fueron toda esta serie de elementos que llevaron a una mala regulación del contenido. Y quizás si el anime hubiera seguido con estos cambios, entonces si hubiéramos llegado a un punto en donde todo lo que quitaron y todo lo que no se ve, si hubiese tenido un impacto negativo. Si hubiese cambiado totalmente lo que se está intentando transmitir. Y ahí sí estaríamos hablando de censura totalmente. Al final, este problema nos dejó sin One Piece por muchos años, al menos con el doblaje latino, pues estaba la versión japonesa en páginas de dudosa procedencia en internet. Pero por esos años, para que un anime fuese popular en Latinoamérica, tendría que tener doblaje latino, pues este se aprecia mucho. Y esto le permitió a otros animes que sí llegaron con doblaje ganar más popularidad sobre One Piece. Aunque después de mucho tiempo finalmente tenemos gran parte de la obra con un doblaje latino. Tenemos un live action y cada día hay más personas que se unen a Luffy y su tripulación en esta gran aventura, lo cual ya no tiene cambios a la versión original. Y ya que estamos hablando un poco de esto, también hay mucho tema con respecto a cómo es el manga y cómo es el anime, pues también suele hablarse mucho en ocasiones de la censura que hay con respecto entre estos dos. Y bueno, son formatos muy diferentes que en ocasiones sufren de esto mismo. Intentan regular el contenido, intentan regular la violencia con el propósito de que no sea tan impactante para los espectadores. Y en muchos cambios pues realmente no afecta a la historia y realmente no es censura, como digo, es regulación, pero siempre que hay una omisión o corte de algo, bueno, automáticamente se dice que es censura, pero estos son dos términos muy similares, realmente divididos por una línea muy delgada. Pero quizá para hablar del manga y la animación haga un video posteriormente. Al final esta versión es solo una curiosidad, y como digo tiene mucho más que explorar de fondo que decir que únicamente es la versión censurada. Pero son libres de decirme qué piensan de esta versión. Para mí es un gran recuerdo de la infancia y de la primera vez que vi One Piece. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.